Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Les saluda con gusto su hermano en Cristo y amigo Víctor Hugo Román Leiva. El día de hoy estaremos tocando el tema número 2 de nuestra serie, la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689, y estaremos hablando acerca de la carta para el lector juicioso e imparcial que escribieron estos hombres fieles, siervos de Dios, para dar a conocer las razones que los orillaban a escribirlas. Eh, y en ese sentido es porque iniciamos el estudio de esta serie de Confesión de Fe de Londres de 1689 con la carta del lector juicioso e imparcial, de la misma manera que lo hemos estado haciendo en la iglesia local donde su servidor está enseñando. Vamos a tratar de llevar la misma mecánica que allá, pero esperando que estos pequeños videos y estos pequeños audios puedan ser de beneficio para todos aquellos hermanos que así lo requieran. ¿Sí? Esta carta es una carta introductoria para lo que se iba a presentar más adelante como el cuerpo doctrinal de la confesión, y fue escrita de manera que captara la atención de los lectores para que posteriormente a eso pudieran hacer el desarrollo de las doctrinas que estaban incluidas en este documento confesional. La carta inicia con una aclaración que hace algún tiempo, en el año de 1644, los antecesores de estos hombres, algunos aún seguían con vida para ese tiempo, hicieron algo muy similar a lo que estaban haciendo, donde describen su intención de la siguiente manera, como lo vamos a ver. Dice que la intención que tenían era para conocimiento y satisfacción de aquellos que no entendían cuáles eran nuestros principios o habían albergado prejuicios en contra de nuestra profesión por causa de una extraña reprensión que de estos principios hicieron algunos hombres notables, quienes habían juzgado muy mal y en consecuencia condujeron a otros a que tuvieran percepciones desacertadas de nosotros y de estos. La finalidad de la Confesión de 1644 fue alcanzada en cierta medida. Esto porque muchos hombres reconocidos dentro del cristianismo ortodoxo, protestante y reformado, claro está, de aquel entonces quedaron satisfechos con estas aclaraciones doctrinales que se estaban haciendo en esa confesión. Ya para el año de 1677, pues no era muy común que existieran copias de esa confesión, es decir, de la primera. Sin embargo, de 7 iglesias que existieron en 1644, ya para el año de 1677 llegaron a ser más de 100 iglesias que habían abrazado la misma verdad reconocida en esta confesión. Por lo tanto, consideraban necesario reafirmar esa confesión para dar testimonio de que la firme convicción de sus antepasados seguía siendo igual dentro del cristianismo ortodoxo. Algo que se tiene que aclarar es que el método que usaron es un método diferente al anterior, pero la sustancia de ambas confesiones, tanto la de 1644 como la de 1689, eran la misma. Si nosotros queremos conocer un poco más de este contexto histórico en el que se están desarrollando estas series, te invitamos a que visites nuestra serie que estamos desarrollando también a la par junto con esta, que se llama Conociendo nuestra herencia particular reformada. Ahí estamos tocando algunos aspectos históricos que sin duda alguna te serían de mucho beneficio para el entendimiento de las confesiones de fe. La intención o la finalidad de los bautistas particulares que escribieron esta confesión de fe de 1689 estaban bien claras en esta carta al lector juicioso e imparcial. Y la intención que buscaban eran las siguientes. Primero que nada, rendir cuentas a todos aquellos cristianos que difieren, sobre todo en el tema del bautismo. Y al mismo tiempo también buscaban informar a los que no los conocían las verdades del Evangelio y la forma en la que lo entendían y la fe que manifestaban estos hombres. El método que utilizaron para esto fue el que sería más comprensible para los cristianos de esa época, pues era el mismo método elegido por la Asamblea de Westminster, ¿sí?, y después empleado de forma correcta por los congregacionalistas de John Owen. Esto fue hecho conscientes de las cosas que tenían en común,
cuidando en hacerlo sin variación de términos, pero también mostrando cosas con las que no concordaban, pero afirmando que en consenso general la fe y doctrina era la misma. Otra razón que argumentan en esta carta es demostrar que buscaban coincidir, ¿sí?, no solo con las iglesias reformadas de Londres, sino de todas partes del mundo, ya que pues para ese entonces la Reforma había presentado diversas confesiones en otras partes. También con mucho ímpetu en esta carta, pues declaraban su cristianismo ortodoxo, es decir, católico. No buscaban generar nuevas palabras para confusión de la gente, sino más bien hacer uso de las que históricamente la Iglesia reconocía, relacionándolos con una sana doctrina protestante. Reconocían que algunos términos habían sido omitidos y otros cambiados, pero esos cambios no afectaban en ningún sentido el reconocimiento ortodoxo de la fe católica de la Iglesia. Los grupos que rechazaron el utilizar este mismo método para declarar su fe, por lo regular fueron cayendo en errores doctrinales muy serios y algunos llegaron hasta convertirse en herejías. Tal es el caso de los anabaptistas, en cierto grado los menonistas, bautistas generales, otro grupo reconocido como los buscadores y también otro de los cuáqueros. Ahora veremos cómo también expusieron en ese sentido algunas cosas en las que pues no estaban de acuerdo, ¿sí? Sin embargo, esas diferencias en las que no estaban de acuerdo, ¿sí?, lo hacían con toda franqueza y claridad, buscando cumplir las reglas de modestia y de humildad, que los hacían inofensivos al expresar esa libertad de creencia, y lo hacían todo esto con respeto, incluso contra aquellos que tenían opiniones distintas. Al resaltar estas diferencias que tenían en cuanto a aspectos doctrinales, fueron muy cuidadosos en colocar textos de la Escritura a margen de cada capítulo y de cada párrafo que se estaba desarrollando, buscando que a quienes les llegara esta confesión siguieran el ejemplo de aquellos nobles bereanos que la Escritura nos muestra, quienes escudriñaban las Escrituras en todo momento para saber si lo que se estaba predicando realmente era verdad. Este mismo patrón se estaba siguiendo bajo el desarrollo de la confesión. La contienda estaba lejos de sus propósitos y no era lo que se buscaba. Lo único que estaban haciendo estos hombres era abrir sus corazones hacia sus hermanos con fundamento en las Escrituras, esperando que esto no se les tomara mal. Y en ese sentido afirman dentro de esta carta lo siguiente: todo nuestro propósito se verá cumplido si podemos obtener justicia de ser medidos por nuestros principios y nuestra práctica, y en el juicio que otros hagan de ellos conforme a lo que hemos publicado ahora. Lo cual el Señor, cuyos ojos son como llamas de fuego, sabe que es la doctrina en la que nuestros corazones debemos creer firmemente y a las que debemos conformar nuestras vidas, esforzándonos sinceramente. La intención, como les comentaba, era solamente caminar humildemente con Dios en el ejercicio del amor y la mansedumbre hacia los demás, ¿sí? Claro, ser perfeccionados en total santidad y temor al Señor. Esa era la finalidad. Qué gran enseñanza nos puede dejar esto el día de hoy. Cuando uno despierta a estas doctrinas y empieza a diferenciar la enseñanza que hay ahora en estos tiempos llena de errores y empieza a despertar a la sana doctrina, lamentablemente lo primero que hacen muchos y que en algún tiempo quizás nosotros también pasamos por ello, es una lucha constante por tachar a aquellos que no piensan igual, aquellos que difieren en ciertas cosas sin llegar al grado de ser herejes condenados, ¿sí? Cuando nosotros actuamos de esa manera, en realidad estamos perdiendo la esencia de lo que significa ser confesional. La intención de estos hombres que escribieron la confesión no solo era ser reconocidos como ortodoxos, sino que también era, en todo lo que les fuera posible, promover la unidad entre hermanos que tenían pensamientos diferentes a ellos, considerando que en algunos casos eran asuntos menores. Otro asunto de gran importancia para los escritores de la segunda confesión de fe, y sin duda debe de ser para nosotros también en la actualidad, es que se buscaba no solo el movimiento exterior,
sino que también querían que se reconociera esa reforma, iniciando en la casa. En la carta que se escribe del lector juicioso imparcial, textualmente dice lo siguiente: buscamos primero reformar en primer lugar nuestros propios corazones y costumbres, y luego avivar todo aquello sobre lo cual podemos tener influencia. ¿Sí? En el caso actual, nosotros muchas veces queremos adelantarnos y brincarnos ese trabajo que tenemos responsabilidad de hacerlo en casa para mostrar ese supuesto don a la iglesia. Pero eso no es posible. El don uno lo identifica también llevando su labor en la casa, en el hogar, para que después sea trasladado a la iglesia y se ponga en marcha y de esa manera pueda crecer para edificación. Este problema al que se enfrentaban en aquel tiempo era muy similar al que nos estamos enfrentando ahora. La decadencia del cristianismo y la necesidad de corrección era algo sumamente indispensable. Y esa decadencia en aquel tiempo se le adjudicaba al descuido de la adoración familiar, ¿sí? Por parte de aquellos a quienes les era pues encargado o encomendado esa carga y la conducción de esta misma. ¿Sí? Es por esa razón que esta confesión de fe, al ser publicada en aquel tiempo, fue acompañada por varios catecismos dirigidos a la enseñanza de las familias y las congregaciones. Entre los más famosos catecismos resaltan el Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins y el Catecismo Bautista de Benjamin Kish, aunque reconocemos que más posteriormente empezaron a salir otros catecismos de mucha utilidad, como es el Catecismo de Benjamin Van Dom, que hace una complementación extraordinaria a las enseñanzas de la confesión y que es muy recomendable, ¿sí? De hecho, la misma confesión, la carta, introductoria a la confesión, dice lo siguiente haciendo referencia a este tema. Antes bien, dice, han descuidado aquellos mandatos frecuentes y solemnes que el Señor les ha impuesto, para que así los catequizaran e instruyeran, a fin de que sus años tiernos fueron sazonados con el conocimiento de la verdad, como se revela en las Escrituras. Esto referente al descuido de esa adoración familiar y que manifestaban también ese deseo de que se tendría que retomar. Ahora, esta decadencia no era solamente en el ámbito de la instrucción, ¿sí? También el descuido de la oración y el mal ejemplo de la conducta de los varones era el causante principal de este mal, por así decirlo. Muchos estaban al frente sin ser primeros probados en sus hogares, y esto es algo que lamentablemente en la actualidad pasamos también y vivimos. Es verdad que el que un papá no haga el trabajo que le corresponde, es decir, un varón no haga el trabajo que le corresponde, no será excusa para el hijo o para la esposa delante de Dios. Pero hermanos, qué peligroso es ser encontrado responsable de descuidar un ministerio que Dios te ha encargado. A todos los varones el Señor nos ha encargado ese ministerio, porque llegará el momento en que tendremos que pararnos delante de Dios a dar cuentas. ¿Y qué cuentas vamos a dar conforme en primera instancia a nuestra familia? La carta finaliza, mis amados hermanos, con con dos afirmaciones, hermanos, que estos hombres buscaban. Estas afirmaciones son que la gracia del Espíritu Santo sea derramado sobre ellos, era lo que buscaban, y también que su profesión de verdad vaya acompañada de sana doctrina y de práctica diligente. Qué gran enseñanza, sin duda alguna, nos deja esta carta al lector juicioso imparcial, que nosotros esperamos como iglesia que te sea de bendición para tu vida y la de tu iglesia local, y que junto con nosotros en estos breves videos que estamos subiendo podamos ir reconociendo cada vez más la necesidad de ir reformando nuestras vidas, primeramente en nuestros hogares, para después buscar esa reforma en nuestros hogares que venga y impacte a nuestra congregación local. No busquemos iglesias perfectas primero si no tenemos primero la intención de que en nuestras familias estemos haciendo la labor que nos pertenece. Ese es un consejo que les doy muy personalmente, mis amados hermanos. Si alguien de ustedes tiene alguna duda en cuanto a lo que estamos tratando, les invito a que nos deje un comentario
para poder ayudarles si es posible. Te pido, mi amado hermano, que tú sigas escudriñando también todo, absolutamente todo lo que ves en internet y lo compares con la escritura. Te agradecemos el tiempo que estás dedicando a estos videos. Esperamos estar subiendo uno semanalmente que sea de edificación para ti y para tu iglesia local. Me despido sin agregar solamente el ponernos a tu disposición. Es un gusto y un placer. Nos vemos en la próxima emisión que estaremos desarrollando. Que el Señor les bendiga grandemente. Adiós.